La hoja entró entre la cuarta y la quinta costilla sin apenas resistencia. El capitán Jean-Baptiste Mercier, veterano de 37 cargas de caballería por toda Europa, bajó la vista hacia el sable español hundido en su pecho y susurró una palabra: imposible. 3 horas después, 200 dragones franceses yacían muertos en un paso de montaña, no por fuego de mosquete ni de artillería, sino por un arma que los generales de Napoleón se habían burlado de llamar un cuchillo de cocina de campesino. Lo que no sabían era que un armero de 62 años en Toledo había cambiado la guerra para siempre con una modificación tan simple, tan devastadora, que la armadura francesa se convirtió en una sentencia de muerte en lugar de protección. La hoja entró entre la cuarta y la quinta costilla, deslizándose por el hueco de 2 centímetros donde se superponían las placas de la coraza del capitán Jean-Baptiste Mercier. El acero estaba frío, increíblemente afilado, atravesando el tejido muscular como si atravesara el agua. Mercier sintió primero la presión, luego la sensación gélida que se extendía por su cavidad torácica. Bajó la mirada hacia el delgado sable español hundido 20 centímetros en su torso y susurró: imposible, con labios que ya saboreaban el cobre. 3 horas después, 207 dragones franceses yacían muertos en un paso de montaña a 70 kilómetros al norte de Madrid, sus cuerpos enfriándose en el aire de diciembre que olía a sangre, sudor de caballo y humo acre de disparos dispersos de mosquete. 23 de diciembre de 1808. Paso de Somosierra. Temperatura 2 grados sobre cero. Viento con una velocidad tan fuerte que dificultaba encender fuego. El soldado Miguel Santana apretó la espalda contra el granito que parecía hielo a través de su raído uniforme de lana. 23 años, 1,70 m de altura, 70 kilos empapado. Ex pastor del pueblo de Pedraza, con una población de 312 habitantes antes de la llegada de los franceses, 275 después. 6 semanas de entrenamiento militar. Sus manos encallecidas por 15 años agarrando un cayado de pastor, ahora sostenían un arma que pesaba exactamente 2 libras y 4 onzas. La empuñadura del sable estaba revestida de cuero tratado con cera de abejas para resistir la humedad. La guarda era de latón simple, sin decoración, funcional. La hoja medía 43 centímetros desde la guarda hasta la punta, curvada en un arco parabólico específico calculado por los maestros geómetras de Toledo. Ancho total de la hoja en su punto más ancho, 3 centímetros. Grosor del filo a 5 centímetros de la punta, 27 micras, más fino que un cabello humano, más afilado que cualquier bisturí quirúrgico en hospitales europeos. Los sables de caballería franceses pesaban 4 libras y 2 onzas, medían 51 centímetros, con un grosor promedio del filo de 200 micras. La diferencia parecía insignificante en el papel. En combate, lo era todo. Las manos de Miguel temblaban a pesar del frío que debía haberlas entumecido, no por la temperatura, por el sonido que se acumulaba en el corredor montañoso como un trueno inminente. Cascos, cientos de ellos, la sinfonía metálica del equipo de caballería, las cadenas de las bridas, las vainas de las espadas, el crujido de los arreos de cuero amplificado por los muros de piedra hasta convertirse en una profecía de muerte. Todos los soldados españoles en el paso habían oído historias. Los dragones franceses eran imparables, aplastando formaciones de infantería como las olas del mar aplastando castillos de arena. En 6 meses de guerra, la caballería francesa había destrozado todas las fuerzas convencionales españolas con las que se habían topado. El sargento Carlos Ruiz avanzaba por la línea defensiva, sus botas crujiendo sobre la roca cubierta de escarcha. 47 años, 1,65 m, rostro curtido, surcado de cicatrices como libro de historia de combate. Le faltaban los dedos anular, medio e índice de la mano izquierda tras ser arrancados por un fragmento de bala de cañón en Bailén. Esa lesión había acabado con su carrera como maestro carpintero. Se alistó al día siguiente porque la carpintería requería 10 dedos, pero matar soldados franceses solo requería una mano sana y una furia ardiente. Se detuvo enfrente de Miguel, con los ojos color de nubes de tormenta invernal, observando el rostro pálido del joven y el ligero temblor en sus hombros. ¿Primera vez que te enfrentas a dragones?
La voz de Ruiz era como gravilla raspando metal, dañada en alguna batalla anterior. Miguel asintió, desconfiando de su voz. El sargento le agarró el hombro con la mano izquierda mutilada. El pulgar y el meñique restantes creaban una presión sorprendente. Bien, el miedo es tu amigo. Te hace precavido. El exceso de confianza es el enemigo que mata más soldados que las balas francesas. Golpeó el sable que llevaba en la cadera con la mano derecha. ¿Confías en la espada? Miguel tragó saliva, con la garganta seca a pesar de la media ración de agua de la mañana. Sargento, es tan ligera. La armadura francesa tiene 4 milímetros de acero endurecido. ¿Cómo puede? La risa de Ruiz fue amarga. La armadura francesa es precisamente la razón por la que esta espada te salvará la vida hoy. El peso no es fuerza, muchacho. Un martillo es pesado. Una aguja es ligera. ¿Cuál penetra la armadura? 3 meses antes, Miguel bajaba 230 ovejas de los pastos de verano en la Sierra de Guadarrama, cuando vio las columnas francesas. Innumerables soldados con casacas azules marchaban con la precisión de un reloj, con su equipo brillando bajo el sol de septiembre. Su pueblo, Pedraza, se encontraba justo en su camino. Había corrido, intentando advertir a la gente, y llegó sin aliento y aterrorizado. El anciano del pueblo, don Fernando, había organizado una delegación para ofrecer comida y cooperación, convencido de que los soldados civilizados tratarían a los civiles con respeto. Los franceses se quedaron 3 días. Cuando se marcharon, 37 aldeanos habían muerto. La hermana de Miguel, María, de 14 años, estaba entre ellos. Encontró su cuerpo en el interior de su casa, quemada por las llamas. Guardó en un rincón de su mente los detalles específicos de lo que le habían hecho, pero aún vivían allí, a veces escapando en pesadillas que lo dejaban despierto jadeando, con la garganta enrojecida de tanto gritar. Él mismo la enterró en el pequeño cementerio detrás de la iglesia, con las manos ampolladas por el mango de madera de la pala. Cada palada de tierra le parecía una traición, como abandonarla a la oscuridad. Había caminado hasta Segovia solo con su ropa de pastor y una rabia que le hacía tragar brasas. El puesto de reclutamiento del ejército español ocupaba un almacén reformado que olía a vino añejo y a desesperación reciente. El oficial de reclutamiento, el teniente Álvaro Mendoza, había contemplado las manos suaves, la figura delgada y el rostro joven de Miguel con evidente escepticismo. «Chico, estamos construyendo un ejército, no un servicio funerario. ¿Entiendes la diferencia?», había dicho Miguel con los dientes apretados. «Mi hermana tenía 14 años, la asesinaron. Aprenderé lo que me enseñes». Algo en su voz, una cualidad indescriptible, hizo que Mendoza se detuviera y asintiera lentamente. «No prometemos venganza, prometemos la oportunidad de contraatacar. Si confundes a ambos, morirás estúpidamente. ¿Entiendes?», había asentido Miguel. «Me arriesgaré». El campo de entrenamiento a las afueras de Segovia parecía una cruel parodia de la organización militar. 400 hombres que habían sido agricultores, comerciantes, herreros, tejedores, cazadores, intentaban convertirse en soldados en 6 semanas. El arsenal era una pesadilla de incompatibilidad. Mosquetes fabricados en España, Francia, Gran Bretaña y Austria, ninguno con el mismo estándar de munición. Picas que pertenecían a un museo del siglo XVI, y los sables, 280 hojas que parecían extrañas, que daban la sensación de ser extrañas, parecían bromas elaboradas. Tomás Delgado, el instructor jefe de armas, tenía 41 años, un extorero sevillano que había matado su último toro en 1803 y a su primer soldado francés en 1808. Tenía la familiaridad con la violencia propia de años de matanza profesional y el estilo de enseñanza de quien sabía que sus alumnos morirían si no aprendían. Le había entregado a Miguel un sable el primer día de instrucción con armas, con una expresión entre reverencia y diversión sombría. «Esta espada guarda un secreto que los franceses aún desconocen», había dicho Tomás con su acento andaluz, impregnado de aceite de oliva. «Nos costó sangre aprenderlo. Ahora te enseñaremos y harás que los franceses paguen la matrícula con su propia sangre». Se negó a dar más explicaciones. Apenas había comenzado la instrucción.
6 horas diarias, 7 días a la semana. Desenvainar, cortar, estocar, parar, contraatacar, soltar, recuperar. Miguel sentía los hombros como si se le estuvieran descoyuntando. Le dolían las muñecas constantemente. Se le formaban ampollas, se le reventaban y se le formaban callos. Pero lenta, casi imperceptiblemente, se produjo una transformación. La hoja, que antes parecía ligera como un juguete, empezó a sentirse perfectamente equilibrada. Donde los sables franceses requerían fuerza en la parte superior del cuerpo para controlarlos, estas hojas españolas premiaban la precisión y la velocidad. La curva estaba matemáticamente optimizada, con el punto de equilibrio situado a 9 centímetros de la guarda, en lugar de los 12 centímetros franceses, lo que permitía una mayor velocidad de la punta con menos esfuerzo muscular. Tras 2 semanas, Miguel podía desenvainar y asestar un corte en 0,9 segundos. Tras 4 semanas, podía alcanzar un objetivo del tamaño de una carta de juego a caballo a galope tendido con un 73% de aproximación. Tras 6 semanas, sentía la hoja como una extensión natural de su brazo, moviéndose antes del pensamiento consciente, respondiendo a la evaluación de la amenaza con mayor rapidez de la que su cerebro podría articular una estrategia. Pero el verdadero secreto no residía en la perforación. Estaba forjado en el propio acero, creado en talleres que llevaban 700 años produciendo armas legendarias. Toledo. El nombre significaba fabricación de espadas, como Cremona significaba violines. Desde que los artesanos moros trajeron las técnicas del acero de Damasco a España en el siglo XI, las forjas de Toledo produjeron armas que los espaderos europeos estudiaban con envidia y frustración. El secreto no residía solo en la habilidad, era el conocimiento generacional. Técnicas transmitidas de maestro a aprendiz a lo largo de los siglos, refinadas mediante miles de iteraciones, protegidas celosamente porque la superioridad de las armas significaba supervivencia. Cuando los ejércitos de Napoleón invadieron, los maestros herreros de Toledo se enfrentaron a un problema de ingeniería que amenazaba con dejar obsoleta toda su tradición. Las corazas francesas, la armadura de acero que usaban dragones y coraceros en el pecho y la espalda, tenían un promedio de 4 milímetros de acero endurecido en los órganos vitales. El metal era tratado térmicamente hasta alcanzar una dureza extrema, capaz de detener balas de mosquete a 50 metros, desviar bayonetas y desviar los golpes de espada tradicionales. Los sables de caballería estándar golpeaban con una fuerza cortante distribuida a lo largo de 3 o 4 centímetros de filo. La armadura distribuía eficazmente esa fuerza de impacto, protegiendo al portador. La física favorecía la defensa. El gran avance de Vicente no provino de la metalurgia, sino de la cirugía. Su hermano menor, Alejandro, era cirujano de campo de batalla y había tratado a cientos de soldados heridos. Alejandro le había explicado que las armaduras tenían puntos débiles, no defectos de construcción, sino concesiones de ingeniería necesarias. Las articulaciones requerían flexibilidad. Las placas no podían cubrir todas las superficies. Existían huecos en las axilas, los costados, donde se superponían las placas, en la base de la garganta. Estos huecos eran pequeños, a veces de solo 2 centímetros de ancho, pero estaban presentes. La armadura protegía el 92% del torso. El 8% seguía siendo vulnerable. Los franceses ganan porque aciertan al 92%, había dicho Alejandro, con sus manos de cirujano haciendo gestos precisos. Hay que acertar al 8%, siempre, con la fuerza suficiente para penetrar. Vicente lo comprendió de inmediato. La solución no era la fuerza, era precisión, velocidad y una geometría de borde que pudiera explotar debilidades microscópicas. Empezó modificaciones que le llevarían 8 semanas de jornadas de 18 horas perfeccionar. Primero, la reducción del ancho de la hoja. Los sables españoles tradicionales medían 4 centímetros en su punto más ancho. Vicente lo redujo a 3 centímetros, disminuyendo el peso en un 22%, a la vez que conservaba la integridad estructural mediante templado diferenciado avanzado, calentar diferentes partes de la hoja a distintas temperaturas para crear zonas de dureza y flexibilidad. El lomo se mantuvo relativamente blando para absorber los impactos. El filo se endureció como una cuchilla. En segundo lugar, la optimización de la geometría de la curva.
Vicente alteró el arco parabólico, creando un equilibrio con peso hacia adelante que generaba una tremenda velocidad de punta durante los ataques de empuje. Al blandirla correctamente, la punta de la espada se movía a velocidades superiores a los 45 km/h durante un empuje estándar, tan rápido que los tiempos de reacción humanos no podían seguirla. En tercer lugar, el revolucionario afilado del filo. Vicente dedicó 3 semanas a perfeccionar los últimos 15 centímetros de la hoja del filo, afilándolo hasta alcanzar un grosor de 27 micras con un ángulo de 17 grados, más afilado que los bisturíes quirúrgicos, capaz de encontrar y explotar las grietas de la armadura con precisión quirúrgica. El acero, derivado del acero de Damasco, se dobló 48 veces durante la forja para crear 16.776 capas de acero duro y blando alternadas. Esto creó dentaduras microscópicas a nivel molecular, lo que permitió que el filo se agarrara y cortara, en lugar de resmalarse. La primera prueba de campo tuvo lugar en una forja a las afueras de Madrid. Una coraza francesa capturada se montó sobre un armazón de madera relleno de carne de cerdo para simular la densidad del tejido humano. El aprendiz de Vicente, Alejandro Moreno, de 28 años, fue quien asestó los golpes. Sable español tradicional, corte superior, abolladura en la coraza, sin penetración, carne de cerdo intacta. Sable de caballería heavy francés, golpe con toda su fuerza, abolladura más profunda, ligera deformación de la coraza, carne de cerdo intacta. La hoja modificada de Vicente, asestada por un soldado de fuerza y entrenamiento promedio. Penetración completa a través de 4 milímetros de acero endurecido, 2 centímetros de respaldo de cuero, 8 centímetros de profundidad en la carne de cerdo. La hoja se retiró limpiamente, con el filo lo suficientemente afilado como para afeitar el antebrazo de Vicente. Los observadores, incluidos 3 coroneles de infantería españoles, permanecieron en silencio, atónitos. Entonces, el coronel Benito San Juan habló en voz baja. «¿Cuántas pueden producir por semana?», preguntó Vicente, haciendo cálculos mentales. «Con mis aprendices y recursos actuales, quizás 30 espadas. Con herreros entrenados adicionales, quizás 200. San Juan asintió. Comience de inmediato. El dinero no es problema. Esta arma podría cambiar la guerra. Pero los recursos eran objetos. El acero escaseaba. Los herreros cualificados escaseaban aún más. Para diciembre de 1808, las forjas ampliadas de Toledo producían 190 hojas a la semana. Napoleón tenía 230.000 soldados en España. Las matemáticas eran brutales. Los comandantes españoles tomaron una decisión estratégica: crear unidades especializadas de anticaballería, entrenarlas específicamente para explotar las ventajas de las hojas y desplegarlas donde la superioridad de la caballería francesa fuera más peligrosa. La unidad de Miguel había sido una de las primeras en equiparse. 280 hombres, entrenados durante 6 semanas, recibieron los sables modificados y una misión sencilla: demostrar que el concepto funcionaba en combate real. La prueba tendría lugar en el Paso de Somosierra, donde 300 infantes españoles se enfrentarían a cualquier intento de las fuerzas francesas de forzar el corredor montañoso. Para el 23 de diciembre, Miguel había matado a 3 soldados franceses. Los recuerdos eran vívidos, indeseados, inevitables. El primero había sido en las afueras de Valladolid, una confusa escaramuza apenas mencionada en los informes oficiales. Patrulla de infantería francesa, 8 hombres. Emboscada española, 12 hombres. Miguel había arremetido contra un sargento francés, apuntando a la axila, como le habían enseñado. La hoja se había clavado en la carne con una facilidad asombrosa. El sargento lo había mirado con los ojos vidriosos por la sorpresa, con la boca en silencio. Había vivido 38 segundos, lo suficiente para que Miguel viera el retrato en miniatura que llevaba en la chaqueta, una mujer y 2 niños. Miguel había conservado ese retrato. Ahora vivía en su propia chaqueta, un recordatorio de que los soldados enemigos eran padres, esposos, hijos. La segunda muerte había sido la de un dragón con armadura completa cerca de Segovia. El francés cargó a galope tendido, con el sable en alto para un golpe descendente demoledor. Miguel hizo exactamente lo que el sargento Ruiz le había enseñado sin cesar:
Esquivar, no bloquear, dejar que el impulso los llevara más allá, golpear el lado expuesto. Su espada encontró el hueco donde terminaba la coraza y comenzaba la cuera de cuero. El dragón cayó muerto sin hacer ruido. La precisión mecánica le pareció errónea, poco heroica y simplemente brutalmente eficiente. El tercero era un oficial, de unos 26 años, con insignia de leteniente. El combate había sido reñido, desesperado. El oficial hábil y veloz. Miguel había ganado gracias a una ventaja de medio segundo en velocidad de espada. Su arma más ligera se recuperaba de una parada más rápido que el sable más pesado del oficial francés. La estocada había dado en el hueco de la garganta por encima de la coraza. El oficial había muerto intentando hablar, con la boca llena de sangre. Miguel había conservado ese retrato. Ahora vivía en su propia chaqueta. Un recordatorio de que los soldados enemigos eran padres, esposos, hijos. Ahora en el paso de Somosierra, el sonido de los casos se intensificó. Los franceses se acercaban. El capitán Jean-Baptiste Mercier, sentado a 200 metros de la posición española, los observaba con un catalejo de latón. 41 años, 1,85 de altura, 75 kilos de músculo y confianza forjados a lo largo de 23 años de servicio militar. Su coraza lucía 17 abolladuras, insignias de supervivencia de Austerlitz, Jena y Eylau, batallas que habían aplastado a ejércitos profesionales. Sus hombres lo llamaban Jean de Hierro, y él llevaba el apodo con orgullo. Estudió la línea española con creciente desconcierto. No formaban cuadros defensivos, no se agrupaban para apoyarse mutuamente, permanecían en una línea lusa, separados individualmente, con los sables desenvainados y esperando. ¿Era una valentía increíble o una ignorancia suicida? El teniente André Fouquet, de 29 años, segundo al mando de Mercier, expresó la preocupación general. «Señor, no están huyendo. La infantería española siempre se despliega antes del contacto». Mercier bajó el catalejo, frunciendo el ceño. El aire frío hacía visible su aliento, fantasmal en la luz de la mañana. «Aún no nos han visto cargar. El primer contacto los desbaratará. Procedimiento estándar. Atacar el centro, rodear los flancos. Terminaremos en 20 minutos». Tenía razón sobre el tiempo. Se equivocó en todo lo demás. Sonó la trompeta. 100 dragones del primer escuadrón avanzaron espoleados, pasando del trote al galope. El sonido era apocalíptico. El estruendo, multiplicado por los muros de piedra, se convirtió en un asalto sonoro diseñado para quebrar la moral antes de que se cruzaran las espadas. Caballos de 500 kilogramos, moviéndose a 32 kilómetros por hora, coronados por hombres con armadura que blandían sables de 4 libras, creaban un impulso medido en miles de pies libra. La infantería no podía detenerlo. La física lo dictaba. Miguel sintió el corazón latirle con tanta fuerza contra las costillas que creyó que se le romperían. Los dragones estaban a 40 metros. 30. Podía ver rostros individuales, el desprecio en sus ojos, la certeza de una victoria fácil. 20 metros. El olor impactó. Sudor de caballo, aceite de cuero, un fuerte olor metálico a acero. La voz del sargento Ruiz atravesó el trueno como una cuchilla a la seda. ¡Alto! ¡Que vengan! Recuerden el simulacro. 15 metros. 10. La mente consciente de Miguel se apagó. La memoria muscular tomó el control, producto de 600 horas de entrenamiento, convirtiéndose en instinto más rápido que el pensamiento. El sable del dragón líder descendió en un golpe diseñado para partirle cráneo a Miguel. Miguel se desvió hacia la izquierda, con la hoja a 9 centímetros de distancia, lo suficientemente cerca como para sentir el aire desplazado. El impulso del dragón lo impulsó. Durante 0,7 segundos, su costado derecho quedó expuesto, el espacio crítico donde se superponían las placas de la coraza, sujetas por correas de cuero. El sable español de Miguel se movió con una estocada impulsada por la rotación de piernas, caderas y hombros, exactamente como se había practicado 1000 veces. La hoja impactó la correa de cuero, cortó 3 milímetros de piel tratada sin disminuir la velocidad, encontró el hueco de 2 centímetros entre las placas de la armadura y continuó atravesando el uniforme de lana, la camisa de lino, la piel y el tejido muscular con casi ninguna resistencia.
El contrapeso delantero generó una velocidad de punta de 43 kilómetros por hora. El filo de 17 grados encontró el camino entre la cuarta y la quinta costilla. La hoja penetró 21 centímetros de profundidad, perforando el pulmón derecho y cortando el ventrículo derecho del corazón. El dragón emitió un sonido como el del aire que escapa de una vejiga perforada. Su sable cayó, se tambaleó, miró la delgada hoja hundida en su costado con absoluta incomprensión y cayó. Su caballo continuó sin jinete, con espuma en la boca y los ojos blancos de pánico. A lo largo de la línea española, la misma escena se repitió 280 veces. Los dragones cargaban esperando las muertes fáciles que habían definido 6 meses de guerra. Los soldados españoles esquivaban con precisión sincronizada, atacaban con precisión quirúrgica y desenvainaban las hojas limpiamente. Los sables modificados encontraban cada punto débil de la armadura, bajo los brazos, en los costados, en la base de las gargantas, donde terminaban los yelmos y comenzaban las corazas. Hombres que habían sido pastores y herreros 6 meses atrás estaban matando a la caballería de élite de Napoleón con la eficiencia de trabajadores de un matadero. El capitán Mercier observó la carnicería con un horror creciente, como si se ahogara en agua helada. En 90 segundos, 23 dragones murieron, no heridos, muertos o agonizantes al instante por golpes de precisión a órganos vitales. Bajas españolas, 4 hombres, pisoteados por caballos que esquivaron demasiado tarde. Esto era imposible. Los dragones eran el martillo que destrozaba a la infantería. No estaban destrozándose, estaban muriendo. Las matemáticas tácticas en la cabeza de Mercier, construidas a partir de 2 décadas de experiencia, producían respuestas erróneas. ¡Retirada! ¡Retirada! Las notas urgentes de la trompeta atravesaron el caos de la batalla. Los supervivientes dragones se retiraron. Su confianza anterior fue reemplazada por la confusión y un miedo incipiente. Mercier desmontó, examinando a sus hombres con manos temblorosas. La coraza del cabo Martín tenía una marca de penetración increíble, una perforación limpia de 3 milímetros de profundidad en acero endurecido de 4 milímetros, como si alguien hubiera intentado perforarla con equipo de precisión. «Señor, sus espadas no son normales. Cortan la armadura como si fuera tela. El sargento Durán perdió el brazo. La espada atravesó la juntura como si no estuviera ahí». Mercier recogió un sable español caído del suelo ensangrentado. El arma le parecía inapropiada, demasiado ligera, demasiado delgada, como un juguete. Luego examinó el filo bajo la luz del sol invernal y vio el patrón de damasco diluido en el acero, la marca de las técnicas de forja que los herreros españoles habían perfeccionado a lo largo de los siglos. Probó el filo contra su guante de cuero. Cortó sin presión, con un corte tan limpio que el cuero tardó un instante en separarse. «¿Qué demonios han hecho?», susurró. No era solo una buena espada, era una innovación de ingeniería que dejó obsoletas las armaduras francesas. El teniente Fouquet apareció pálido bajo la mugre. «Señor, bajas del primer contacto, 23 muertos y 17 heridos graves. Todas las heridas son idénticas, golpes de precisión a través de las brechas del blindaje. Sabían exactamente dónde golpearnos». La voz del joven oficial transmitía un tono de miedo que Mercier nunca antes había oído. «Señor, esto no es casualidad, es doctrina, entrenamiento. Han resuelto el problema de la caballería». Mercier sintió un terror gélido instalándose en su estómago, como si tragara piedras. El protocolo militar exigía retirarse, solicitar apoyo de infantería y artillería y acercarse con una fuerza abrumadora. Pero el orgullo, ese antiguo asesino de hombres racionales, habló más fuerte. Eran campesinos españoles. Sus dragones habían derrotado a coraceros austríacos, húsares calaveras prusianos, lanceros rusos. No se retiraría de los campesinos con cuchillos afilados. Reorganizad las filas, formación en cuña cerrada esta vez. Usamos la masa y el impulso, los atacamos como un ariete. No pueden esquivar si no hay espacio para hacerlo. La lógica era sólida en teoría. En la práctica, suponía que los soldados españoles lucharían de forma convencional. No lo harían. 20 minutos después, la trompeta volvió a sonar. 77 dragones formaron una cuña compacta diseñada para atravesar el centro español como una lanza a través de la seda.
Nada de duelo individual, solo masa aplastante. La carga comenzó. El trueno regresó al paso de montaña. Miguel estaba junto al sargento Ruiz en el centro español. Su uniforme estaba salpicado de sangre, aunque ninguna era suya. Sus manos estaban firmes. Algo había cambiado durante el primer enfrentamiento. El miedo persistía, pero estaba controlado, concentrado. Había mirado a los ojos del enemigo, que lo veía como inferior, y les había demostrado con acero que estaban equivocados. Había despertado algo primigenio. Ruiz sonreía, feroz y joven a pesar de su edad. Intentan aplastarnos. Formación cerrada, sin margen de maniobra. Así que no esquivamos. Alzó la voz al volumen de un comando de batalla militar. A mi señal, 3 pasos adelante. Los enfrentamos. Sinucio de la semana 5. Semana 5. El ejercicio suicida que todos odiaban, donde te adentrabas en la carga en lugar de alejarte, colocándote dentro del alcance efectivo de los sables franceses más largos. Aceptabas que la muerte podía llegar, pero te asegurabas de llevarte a los enemigos contigo. Requería una disciplina férrea y una confianza absoluta en el arma. Los dragones se acercaron a 20 metros. Ruiz gritó, ¡ahora! La línea española avanzó 3 pasos. El movimiento confundió a los caballos, que esperaban objetivos fijos. Varios se asustaron o tropezaron con rocas sueltas. La cohesión de la cuña se quebró. El impacto no llegó como una fuerza unificada, sino como caóticas luchas individuales. Miguel se encontró frente a un dragón cuyo caballo había tropezado. El francés intentaba girar su sable de 2 libras, pero la longitud y el peso del arma lo delataron a la distancia de brazo. La hoja de 2 libras de Miguel se movió más rápido, una estocada precisa bajo la axila. El dragón jadeó y su sable cayó. Miguel se retiró limpiamente, con la memoria muscular ya buscando la siguiente amenaza. La lucha se convirtió justo en lo que la formación francesa debía evitar. Duelos individuales donde predominaban las ventajas españolas. Las armas más ligeras se recuperaban más rápido de las paradas. El entrenamiento específico para la separación del blindaje aumentaba la eficiencia de los ataques. La geometría superior de los bordes descubría debilidades que los soldados franceses desconocían. Los dragones lucharon con valentía y desesperación, pero el coraje no vence a la geometría. El capitán Mercier se encontró desmontado cuando una espada española le cortó el tendón de la pata delantera izquierda a su caballo. El animal se desplomó gritando. Mercier rodó para alejarse, se levantó con el sable en mano y se enfrentó a un joven soldado español que no debía de tener más de 25 años. La mirada del soldado era fría, inexpresiva, evaluadora. Mercier reconoció a un asesino sin importar su nacionalidad. Dieron vueltas por 3 segundos. El soldado español atacó con una finta alta seguida por una estocada baja. Mercier intentó parar, pero su espada, más pesada, se movía demasiado despacio para interceptar. La hoja de 2 libras de Miguel encontró el hueco donde las placas de su coraza se superponían a su lado derecho. La hoja se clavó entre su 4ª y 5ª costilla. La sensación fue fría e inmensa a la vez. Mercier bajó la mirada hacia la delgada hoja hundida en su pecho y comprendió, con la perfecta claridad que a veces acompaña la muerte, que toda su visión del mundo estaba equivocada. El equipo importaba, la innovación importaba. Rechazar a los enemigos como inferiores era una arrogancia fatal. Susurró, imposible. Sintió el sabor a cobre inundando su boca y se desplomó de rodillas. El soldado español, Miguel, aunque Mercier nunca sabría su nombre, extrajo la hoja limpiamente, sin triunfo en su expresión, solo cansada por la necesidad. Mercier murió 38 segundos después, con la sangre acumulándose sobre la piedra que había presenciado la violencia durante 10.000 años. Su último pensamiento fue para Marie Claire, su esposa, y si ella comprendería que no había muerto por cobardía, sino por enfrentarse a un enemigo más innovador de lo que creía posible. La batalla duró 31 minutos.
De los 150 dragones que entraron en el paso de Somosierra, 43 salieron con vida. 207 cayeron muertos o gravemente heridos. Bajas españolas, 19 muertos y 34 heridos. Tasa de bajas, 10.9 a 1. El teniente Fouquet, ahora oficial superior sobreviviente, tomó la inteligente decisión de retirarse de inmediato. Llegó al cuartel general francés 4 horas después, con el uniforme destrozado y el rostro pálido como la muerte. El general Claude François Desmalets escuchaba con creciente incredulidad. ¿La infantería española destruyó 2 escuadrones de dragones con sables?, preguntó Fouquet asintiendo con tristeza. Sus armas, señor, están diseñadas específicamente para derrotar a nuestros blindados. Esto no fue una batalla, fue una masacre. Desmalets envió un despacho inmediato al mariscal Soult. El enemigo despliega una cuchilla anticaballería especializada de una eficacia sin precedentes. El blindaje actual es insuficiente. Se recomienda una revisión táctica hasta que se desarrollen contramedidas. Ese despacho llegó a Napoleón en 2 semanas. Su respuesta fue breve. ¿Sables españoles? Examinen los ejemplares capturados. Si los campesinos forjan armas superiores, Francia también puede hacerlo. Miguel, Rafael, Carlos, Tomás, Vicente. Olvidarás estos nombres en 5 minutos. Pero si no te gusta, no te suscribas. El algoritmo de YouTube también lo olvida. Decide que esta historia no vale la pena mostrarla a otros. Tú decides, mantener vivos a los héroes olvidados o dejar que desaparezcan para siempre. Un me gusta equivale a un saludo. Suscríbete para no perderte historias enterradas. Comenta, saluda si merecen ser recordadas. La noticia se extendió por las redes de resistencia en cuestión de días. Las bajas de la caballería francesa aumentaron en toda España. Las fuerzas de Napoleón, que habían aplastado a Austria y Prusia, estaban siendo desangradas por agricultores con espadas superiores. Los armeros franceses examinaron los sables capturados con respeto y alarma. Un metalúrgico describió la geometría del filo como una generación adelantada a la práctica europea. Los intentos franceses de replicarlos fracasaron. Copiaron la forma, pero no el rendimiento. El conocimiento de Toledo, acumulado a lo largo de 7 siglos, era inapropiado. Miguel fue ascendido a sargento después de Somosierra. Su unidad luchó en 11 combates importantes más. Sobrevivió, aunque las cicatrices marcaban su cuerpo como un diario de combate. Su sable mató a 16 soldados franceses más en batallas documentadas. Cada muerte le pesaba. Conservó el retrato de su primera muerte y cartas de otros, recordatorios de que la guerra era necesidad y pérdida, no gloria. Para 1812, la Guerra de la Independencia había llegado a un brutal punto muerto. Los franceses controlaban las ciudades y las guerrillas españolas dominaban el campo. Todo convoy de suministros necesitaba una fuerte escolta. La campaña de Napoleón, terminada en semanas, duró 6 años y causó 300.000 bajas. Los historiadores británicos llamaron a España la úlcera española, la herida sangrante que minó la fuerza francesa antes de la invasión rusa. Los sables de Toledo no ganaron la guerra, pero contribuyeron a la muerte con 1000 cortes. Después de 1814, Miguel regresó a Pedraza. 37 tumbas se habían convertido en 62. Pasó una semana limpiando la tumba de María y plantando flores silvestres. Su sable colgaba en la pared, limpio, pero nunca volvió a usarse. Los vecinos pedían verlo a veces. Miguel mostraba la hoja, pero rara vez contaba historias. ¿Qué podía decir? Los hombres morían, sangraban igual, no importaba el color del uniforme. Vicente Calvo continuó forjando hasta su muerte en 1831, a los 72 años. Su taller se convirtió en un lugar de peregrinación para los cuchilleros europeos. Nunca reveló las técnicas completas. Su aprendiz, Alejandro Moreno, heredó la forja y el conocimiento. Las técnicas sobrevivieron 5 generaciones más hasta que la industrialización hiciera obsoleta la artesanía individual.
Los historiadores militares franceses dedicaron décadas a explicar los desastres de la Guerra de la Independencia. Los informes oficiales minimizaron las desventajas del equipo, pero la correspondencia privada decía la verdad. El mariscal Soult escribió en su diario, publicado póstumamente: «Subestimamos constantemente el ingenio español. Sus sables superaban a los nuestros. Creíamos que la superioridad tecnológica garantizaba la victoria. España enseñó lo contrario». El paso de Somosierra nunca apareció en las historias oficiales francesas. Era demasiado vergonzoso para la mística de la caballería. Las historias españolas lo mencionaron brevemente sin comprender los detalles técnicos. Las historias británicas lo ignoraron por completo. 207 dragones franceses se convirtieron en bajas anónimas, muertes atribuidas a combates en pasos de montaña sin más detalles. Los historiadores modernos que estudian la Guerra de la Independencia encuentran patrones al cruzar archivos. Las unidades españolas con sables Toledo modificados lograron tasas de bajas de 3-1 contra la caballería francesa de forma constante. Las unidades españolas estándar lograron una tasa de bajas de 1-1 o peor. La diferencia era marcada, mensurable e innegable. La hoja original de Miguel sobrevivió. Tras su muerte en 1854 a los 69 años por neumonía, sus hijos la donaron a un museo militar de Segovia. Permaneció colgada sin mayor novedad durante 80 años, hasta que un metalúrgico visitante notó la inusual geometría del filo en 1934. El examen reveló detalles que asombraron a los científicos de materiales: grosor del filo en micras, composición del acero con oligoelementos que superaban el control tecnológico de 1808, patrones de templado que indicaban una precisión extraordinaria. Durante la Guerra Civil Española, el museo sufrió daños. El sable de Miguel desapareció, reapareciendo en una subasta en París en 1987 como espada española antigua. Un coleccionista lo compró por 800 francos, desconociendo su historia. Su nieto descubrió su procedencia en 2003, mientras investigaba reliquias familiares, y lo devolvió al Museo de Segovia. Hoy, la hoja se exhibe en un estuche con clima controlado y una explicación detallada. La etiqueta dice: «Esta hoja representa una innovación olvidada. Mientras Napoleón dominaba mediante la organización y la artillería, los herreros españoles lograron ventaja táctica gracias a su ingenio metalúrgico. Miguel Santana usó esta arma para derrotar a la caballería francesa que debería haberlo aniquilado». Su historia nos recuerda que la innovación a menudo surge de fuentes inesperadas y que descartar a oponentes inferiores resulta fatal. La hoja en sí es hermosa en cuanto a su funcionalidad, sin adornos, solo pura optimización. El filo, después de 2 siglos, sigue tan afilado que corta papel. Al mirarla, casi se oyen los cascos en los pasos de montaña, casi se siente el frío de diciembre. Casi se percibe el momento en que un pastor demostró que la valentía, combinada con un equipo superior, podía derrotar a enemigos que parecían invencibles. Esta batalla terminó, pero la historia de Miguel no. Lo que sucedió 3 meses después conmocionó al propio Napoleón. La secuela trata sobre cómo la inteligencia francesa obtuvo secretos de Toledo. ¿Qué ocurrió cuando los especialistas en sable franceses y españoles finalmente se enfrentaron? ¿Y por qué Napoleón retiró 140.000 soldados de España a pesar de necesitar a todos los soldados para Rusia? Esa historia se encuentra en archivos franceses clasificados, desclasificadas solo en 2019. Las revelaciones conmocionaron a los historiadores. Comenta parte 2 si quieres la historia completa. Si llegamos a 1000 comentarios, la subiré la semana que viene. Esto no fue solo una batalla, fue el comienzo de una guerra en la sombra, donde los especialistas en sable se perseguían entre sí por toda España, donde los secretos metalúrgicos valían más que el oro, donde Miguel se convirtió en el espadachín más temido de Europa. 23 de los 32 especialistas españoles que lucharon en Somosierra no sobrevivieron a esa guerra en la sombra. Sus muertes nunca aparecieron en los registros oficiales. Suscríbete ahora.
toca la campana, porque el próximo video revela información sobre instituciones poderosas que estuvieron enterradas durante 2 siglos, cómo una modificación de un arma influyó en la tecnología militar durante la Primera Guerra Mundial y por qué los cuchillos de combate modernos utilizan los principios de geometría del filo desarrollados por Vicente Calvo. Miguel, Carlos, Vicente, Rafael, Tomás. Estos nombres deberían ser tan famosos como Napoleón o Wellington. No fueron comandantes, fueron innovadores que transformaron la guerra desde la base. La historia los olvidó porque la historia la escriben generales, no sargentos y herreros. Tú decides si dejar que esta historia muera o mantenerla viva. El algoritmo observa. Tu participación en 60 segundos determina si millones de personas conocen esta verdad o si muere aquí. Un me gusta, una suscripción, un comentario de la segunda parte. 3 acciones, 5 segundos. Miguel se enfrentó a 200 dragones con un sable de 1 kilo. ¿No puedes presionar 3 botones? La espada que cambió la historia aguarda en Segovia. 43 centímetros de acero plegado, curvado y afilado a perfección. Testimonio silencioso del ingenio humano ante adversidades abrumadoras. Mató a 16 soldados franceses, salvó innumerables vidas españolas e influyó en el pensamiento militar de todos los continentes. Y nadie lo sabe porque nadie lo contó, hasta ahora. Paso de Somosierra, diciembre de 1808. 207 dragones franceses murieron en 31 minutos, asesinados por armas que sus generales ridiculizaban. Lo imposible ocurrió. La prueba quedó escrita con sangre sobre piedra fría. Las repercusiones aún se extienden, aún influyen en nuestra forma de pensar sobre la tecnología, el entrenamiento y la capacidad humana de adaptación y superación. La historia no terminó, empieza. La segunda parte te espera. ¿Listos? Estadísticas clave. Fuerzas españolas, 300 infanterías, sables Toledo modificados. Fuerzas francesas, 150 dragones pesados, equipo estándar. Duración, 31 minutos. Bajas francesas, 207. Tasa de bajas del 69%. Bajas españolas, 53. Tasa de bajas del 17%. Tasa de bajas, 10.9 a favor del español. Especificaciones de la cuchilla: 43 centímetros de largo, 2.25 libras, borde de 27 micrones, ángulo de 17 grados. Penetración: a través de acero endurecido de 4 milímetros. Producción: 190 hojas por semana de las forjas de Toledo. Fuentes: Archivos militares franceses, Servicio Histórico de la Defensa, Registros de la Campaña de la Península 1808-2014. Innovación metalúrgica en la Guerra de la Independencia, Profesor Jean-Pierre Moraud, Sorbona 1974. Museo Militar Nacional de España, Toledo, Registros de la Forja de Calvo. Correspondencia privada del Mariscal Soult, publicada póstumamente en 1854. Informes de observadores británicos, despachos de campo del capitán Henry Wellesley. Siguiente. El espía francés que se robó el secreto más mortífero de España. Marzo de 1809. Inteligencia francesa infiltró las forjas de Toledo y obtuvo las especificaciones completas del sable. En 6 semanas los armeros franceses produjeron su versión. Cuando los especialistas españoles y franceses finalmente se enfrentaron, 23 de los 32 combatientes españoles murieron en combates no registrados. Miguel sobrevivió, pero lo que hizo creó una leyenda que la caballería francesa temía más que a la artillería. Los archivos clasificados revelan la verdad. Suscríbete para ser el primero en verlo.